Constelación óptico-áptica, definiéndolas previamente como todo lo relacionado o perteneciente a la vista y al tacto respectivamente. El texto de la constelación óptico-áptica inicia introduciéndonos al artista Armando Reverón y la pureza de su obra, un estilo de postimpresionismo deformado por la anacronía y la ausencia de contexto, desde sus pinturas de cuadros nocturnos hasta sus muñecas que él mismo fabricaba y a veces usaba de modelos para sus pinturas, se caracterizan por su puro obrar, fáctico colmo de lo visible y su transustancial luz. Una temática basada en la inexistencia de un padre, en la ausencia de sus primeros años de una madre, de la muerte de una hermana pequeña y del amor de su novia Juanita, con quien vivió en su castillete que él mismo construyó. Considerado como precursor del arte povera, el happening y la instalación. La obra de Reverón es una consumación del pensamiento visual ante la experiencia de la luz, primeramente y luego en las diversas formas melancólicas de su obra. Él acometió los arduos trabajos que requieren la construcción de un aislamiento tanto de otros artistas modernos como de la tradición venezolana, como lo impensable del mundo. Emprendió práctica y materialmente su obra pictórica. Ante la luz no tiene otro borde de cesamiento que no sea el crepúsculo de la tarde. Es una suma de manchas de pintura, manchas de materia pictórica, maculaturas objetales y orgánicas que emergen en el cuerpo y como cuerpo del arte de su tiempo. Su obra es doblemente generadora de teoría, da mucho que pensar por no haber sido en apariencia pensada. Genera teoría de pintura, de arte, en una relación inversamente proporcional a su aparente orfandad de pensamiento, siendo su propia versión de modernismo encarnado. Según Luis Enrique Pérez, junto con otros artistas, consideran que su obra es un incendio de luz ensequecedora, el apocalipsis lumínico de los medios pictóricos sin los cuales la pintura no es posible, y tras el cual Reverón se dedicará a pintar figuras calcinadas, sombras encenizadas de montañas, fantasmales cuerpos quemados por sus sombras, arcádicos eclipses, etc. Pero se pudiera pensar también metafóricamente que es la idea de la pintura lo que se ha quemado en ese eclipse. Se incendia pues el dibujo en la pintura o se ahoga en la densidad de su espesura natural, que puede ser una ínfima capa de neblina blanca que abruma la visión de estos cuadros y los hace participar de la pesadumbre de los párpados que sueñan, que nadan o se cierran. Por ello, todo dibujo tenderá a ser en Reverón una irrupción brutal de luz detrás de un cuerpo que la eclipsa, cuando no una sombra, un velo, la oscuridad de los cuerpos diferenciados. Es el dibujo como idea de la pintura lo que se incendia en la luz de la pintura reveriana. Es el dibujo como regulador de un proceso que pudiera ser idealmente proyectado, anticipado y, por lo tanto, teorizado. En esto, también la obra de Reverón aparece singularmente aislada en el contexto de las modernidades de América Latina. La suya es la única pintura que cesa desde sus inicios de mantener con el dibujo una relación de subsidiariedad ideológica, diferente en ello a la de sus pares modernos. Y de este dibujo surge otro más, un dibujo de tramas complejísimas y de estupefaciente control técnico, y es la tejedura literal de su antiguo soporte, haciendo que el dibujo devenga entonces un puro espesor gráfico. No deja de ser una paradoja que la pintura de este hombre sea también una pintura sorprendentemente carente de colores, según algunos. Una pintura que con recibir de forma absoluta, abrupta y apocalíptica a las luces ha dejado de ser una pintura cromática. La pintura que se encarna con los colores extremos del mundo, como lo son especialmente el blanco y el negro, que corresponden al doble movimiento de la contracción y de la dilatación del cuerpo a la vista. De allí las resistencias de la inteligencia teórica para aceptar una pintura que se hace toda dependiente de los accidentes de color y reducir el pensamiento de la identidad icónica o de la diferencia figurativa. Puro discurso del mundo apareciendo en la víspera de su esquematización perceptiva, tal como la memoria viva que pudiera conservar las formas del universo en un prodigioso arruinamiento pictórico que nos recuerda incesantemente que la claridad del mundo solo se hace posible en la oscuridad del cuerpo y de las cosas. El neoconcretismo fue un movimiento desarrollado en Río de Janeiro a partir de 1959, como reacción al concretismo ortodoxo. La expresión neoconcreto indica una toma de posición frente al arte no figurativo o abstracto, y a la vez este movimiento produjo una extraordinaria experiencia que involucraba los sentidos. En torno a ese eje circularon artistas como Elio Oiticica, Ligia Clark, Ligia Pei, Aloisio Carvalho, Franz Wiseman, Amílcar de Castro y los críticos Mario Pedrosa y Ferreira Goulart.
A través de la filosofía, de la ciencia y las artes, la cultura occidental procuró entender la percepción, el funcionamiento de los sentidos, así como sus posibilidades cognitivas, cuyos hechos más representativos fueron, en el siglo XV, los tapices de la dama y el unicornio, los cuales fundan la tradición moderna de representación de los sentidos. Cada uno es nombrado por un sentido diferente: oído, vista, olfato, a mi solo deseo, la cual indicaba la voluntad indócil frente a los sentidos. También están Jan Brueghel, el aterciopelado, y Pedro Pablo Rubens, los cuales pintan un mundo de excesos sensoriales en 5 alegorías o los 5 sentidos. Progresivamente, el arte moderno se fue por la música, con Wassily Kandinsky, Paul Klee, entre otros. Los collages de Kurt Schwitters confrontaban materiales diversos, exacerbando texturas sobre la superficie pictórica, atizando así la mirada áptica, igual con Pierre Toucher, la obra de Marcel Duchamp, que instruía la absoluta necesidad táctil y anhelante del objeto. Philosophy in a New Key. La filosofía en una nueva clave es la obra principal de la filósofa estadounidense Susan Langford. En ella declara que el simbolismo era la nueva clave para entender cómo la mente humana transformó la necesidad primaria de expresarse, el cómo los símbolos no discursivos son entidades articuladas para presentar las formas de experiencia irreductibles a la expresión lingüística. Esto fascinó a los neoconcentristas. En Feeling and Form, Sentimiento y Forma, examina movimiento, emoción, existencia vital. Sus paradigmas en la música tuvieron resonancia en la noticia. Sus ideas sobre forma viva reaparecen sobre los primeros bichos de Ligia Clark. Para el filósofo francés Condillac, el tacto era el único sentido que entra en contacto con el mundo, y es el único órgano que es incapaz de negarse al acto perceptivo. Aparte del tacto, podríamos mencionar una mirada táctil, lo cual Merleau-Ponty lo llamaba áptica, que asocia las modalidades sensoriales de la visión y el tacto simultáneamente. La obra de arte, por sus características, se torna objeto tangible de esa mirada. El manifiesto neoconcreto, nacido de una necesidad de expresar la compleja realidad del hombre moderno dentro del lenguaje estructural de la nueva plástica, niega la validez de las actitudes científicas y positivistas en el arte y vuelve a postular el problema de la expresión. Y resumía su idea del no objeto como la de un objeto especial en el cual se pretende realizar la síntesis de experiencias tanto sensoriales como mentales. En la obra Mole, obra blanda, 1964, de Clark, la calidad del material maleable se torna imprescindible, permitiendo su adaptación a los lugares y cosas. A su vez, la superficie de las mariposas fallentes, 1967, pinturas del neoconcreto a Lucio Carbau, es ocupada por chapas metálicas que le insinúan texturas y ruidos a la mirada áptica. En una de sus novelas, Amado y Aluba, o sea, La mano y el guante, de Asís traza el encuentro. Pero, ¿qué me hacen pago? Guimard, que se hallaba en pie enfrente a él, con las manos asidas a las suyas, se dejó caer lentamente sobre las rodillas del marido, y las dos ambiciones intercambiaron el ósculo fraterno. Ambas se ajustaban como si aquel guante hubiera sido hecho para aquella mano. Tal es el tacto, he aquí el deseo. Ajeno al temor cartesiano hacia los sentidos que un día nos engañan, el comportamiento de Otishika evocaría a Nietzsche del crepúsculo, donde la razón es motivo de nuestra falsificación de los sentidos. La crítica del exceso racionalista veta también la autoridad del discurso freudiano. En uno de sus manifiestos, Ligia Clark proclama: rozamos la idea freudiana del hombre condicionado por el pasado inconsciente y ponemos en destaque la noción de la libertad. El neoconcretismo se vio así dislocado de la fase sensorial formal hacia la construcción simbólica de la percepción. En el paso del concretismo al neoconcretismo, el desarrollo de la fenomenología de la forma significó transitar de la geometría cartesiana. Elliot llega a definir que las proposiciones se dirigen a los sentidos para que, por medio de ellos, esto es, de la percepción total, el individuo sea llevado a una suprasensación o dilatamiento de sus capacidades sensoriales habituales, buscando descubrir su centro creativo interior.
La obra autorreceptiva de Clark individualiza la conciencia de la posición y movimiento del propio cuerpo. Con sus guantes llamados luvas sensoriais, Clark interviene en la relación molecular de lo áptico, descoyunta el toque para que se pueda percibir por presión, creando así razonamientos espaciales, como una traductora sensorial entre el dentro y el fuera del guante. Otra de sus obras, llamada A Casa deo Corpo, implica el reino del tacto primal. En el siglo XVI, el pico de las aves fungía como representante del toque. Algo similar sucede con el corte en el divisor de Ligia Papi, una enorme sábana blanca de 20 por 20 metros actuando como plano geométrico vivo, con decenas de agujeros úteros por donde salen las cabezas de los niños. En su juego de alteridades, cada criatura es lo otro de lo otro. Ciertas operaciones racionales y sensoriales neoconcretistas aprovechan la cinta de Mobius, topología de la superficie continua, en la cual el haz y el en vez son simultáneamente revés y derecho, para subvertir la posición significante-significado. Elio creó un parangolé que se estructura como cinta de Mobius. En él, la sensorialidad queda expuesta a flor de piel. Encaminando, Clark le propone al espectador insertar una tijera en una cinta de Mobius, haciéndole un corte longitudinal. Para Lacan, dicho corte nos brindaría la interpretación del acto analítico, señala el deseo. En Diálogo de Maus, Lygia Clark establece una relación entre las manos de dos personas entrelazadas por una cinta de Mobius. Si en nuestra actualidad, en la ciencia de los sentidos, la sensación interna se relaciona con el propio cuerpo del individuo y la sensación externa con el mundo de afuera, tanto Clark como Wojtyła transitaron de manera paralela en ambas topografías. Serían ellos algo así como psicología y antropología de la percepción, respectivamente. Ambos articulan los sentidos y el deseo en regiones de una topología aparentemente opuesta, pero que se contaminan como un mutuo complemento. En ello radica la precisión de la imagen de Lygia. Elio era el lado de fuera de un guante, la ligación con el mundo exterior. Yo, la parte de adentro, nosotros existimos a partir del momento en que hay una mano que calce un guante. Tocar, oler, probar, oír se convirtieron en actos perceptivos tan importantes como el ver y construir la mirada. En el neoconcretismo no existe representación, metáfora o analogía de los sentidos. Todo en él es experiencia perceptiva concreta. En el Brasil, un país donde aún es posible pensar con la piel del alma, una utopía todavía puede ser el arte. El arte, contaminado por la vida y ya sin idealizaciones, sería entonces una especie de caos sin plumas, es decir, un can sin plumas. Poema de João Cabral de Melo Neto contra el poeta puro que pule esqueletos. ¿Por qué? Porque es mucho más espesa la vida que se desdobla en más vida. El pincel trabaja la pintura como una extensión del toque. Nace de ahí que los boliches de Wojtyła propician un contacto directo con el color como cuerpo en estado de pigmento, que se ofrece al tacto y al olfato. Adhiriéndose a la primacía de la percepción que defiende Merleau-Ponty, Elio se hace a la idea de que el tacto propicia la experimentación del cuerpo. El estado físico del color va desencajándose de la vista hacia el tacto y desde ahí hacia todo el sistema sensorial. En toda la obra inicial de Elio Wojtyła, tanto en el color como en el material, posee una pasmosa existencia. En 1963, Wojtyła inició una serie de obras titulada Bólidos, cajas pintadas con compartimientos y puertas correderas, que incorporaban materiales como guijarros, espejos y trozos de tejido de malla, y también incluían recipientes y botellas de cristal que contenían conchas, pigmentos y líquidos de color. La manera de abrirlas es enigmática y sus interiores son tan remotos como las cavidades de una cueva. A pesar de contener pigmento, tierra, etc., no actuaba como un mero recipiente para la tierra, sino que manifestaba la presencia de un poco de tierra como pedazo de la tierra. Eso le brindaba una primera concreción contenida al arrancarla de su palco natural disperso. Le daba una concreción primera y contenida apartándola del estado disperso naturalista. Por lo tanto, desde ya opuesto a los earthworks norteamericanos que se forman in natura, no porque estos sean propiamente naturalistas, sino porque se dan en la naturaleza o la usan como elemento esencial del componente de creación paisajística, el cual el artista enfatiza. En esta operación de contrabólido uso un recinto de madera de 80 por 80 por 10 centímetros y lo lleno con tierra negra traída de otro sitio,
pero en vez de colocar esa tierra en un recipiente, se vierte en este recinto sin fondo. El fondo es el mismo suelo donde el cerco de madera ha sido colocado. A seguir es retirado, dejando tierra sobre la tierra. Aquí deviene una paradoja. Hacia diciembre de 1979, tan solo unos meses antes de que muriera a la edad de 43 años, Elio Oiticica, con la ayuda de algunos amigos, escenificó un trabajo que recibió el nombre de Contrabólido, el cual llevó el subtítulo de Devolver tierra a la tierra, como una respuesta a la creciente institucionalización del arte en el Brasil y su consecuente integración al circuito internacional del arte, la cual fue la Bienal de Sao Paulo. Elio recomendó que el saco con la tierra de humus traída de otro lugar fuera vertida dentro del marco de madera rectangular y sin fondo, directamente sobre un matorral cercano. Al ser retirado el marco, la tierra permaneció ahí sobre la tierra. El contrabólido era una especie de acto interiorizado de negación crítica y de afirmación dentro de la dialéctica de su propia obra, buscando renovar su relación con el mundo a todo lo ancho. Tanto con sus bólidos de vidrio como con sus cajas bólidos de mediados de los 60, Elio había procurado darle a una poca de tierra o pigmentos o conchas o cualquier otro material una nueva presencia como parte de la continuidad de la tierra, del mundo entero, del cosmos. La contradicción de la contradicción era el devolverle a la tierra removida de la tierra como objeto de reanimar la continuidad. La metáfora de renovación había sido amplificada de manera implícita por el bólido, al abandonar la altamente prestigiada galería de arte o museo para remitirse a la tierra y fructificar en su más menospreciada apariencia y abandono. Su vínculo con la vida, arte no como posición ni mero entretenimiento o distintivo de estatus social, sino como una actividad de cultura en su más ancestral y profundo sentido de darse en función a nuestros nexos con el universo.